Buenas noches, mi nombre es Julián David Escobar Alba. En este momento pues vamos a hacer la exposición de la actividad 2 de contextualización de la materia de seguridad de la información. Entonces igualmente pues está el trabajo escrito, igualmente también va a ir el link de este video, cual pues tiene su traducción, sus objetivos, su contenido y pues lo principal, a lo que vinimos fue a hablar el día de hoy, que los objetivos de la seguridad de la información, cuáles son esos objetivos como tal. Entonces, los principales son fundamentales. ¿Para qué? Para proteger todo el tema de la información de los datos. Entonces, aquí manejamos lo que se conoce como el triángulo de la CIA, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, en el cual pues estos buscan proteger los datos y los sistemas de las diferentes organizaciones y garantizar que la información se maneje pues de manera adecuada, segura y que no se tengan posibles amenazas o riesgos. Entonces aquí vamos a explicar primero que todo la confidencialidad. Este objetivo pues se refiere a garantizar que la información solo esté disponible para aquellas personas autorizadas a acceder a ella. La confidencialidad busca prevenir el acceso no autorizado a los datos sensibles y valiosos. Entonces aquí pues tenemos como tal un ejemplo que pues en la mayoría de las empresas que manejan pues información financiera confidencial pues obviamente pues de sus clientes, existe pues actualmente un control sobre el manejo y una doble autenticación pues para el manejo de toda esta información y que pues solamente los empleados autorizados pueden acceder a esta información, nadie más. Entonces, como tal, esa es la de confidencialidad. Ahora vamos con la integridad. La integridad se refiere a la precisión y la exactitud de los datos. A lo largo de su ciclo de vida implica asegurarse de que los datos no sean alterados de manera no autorizada, ya sea intencional o accidentalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver un ejemplo. Una base de datos médica, pues obviamente pues almacena cantidad de historias clínicas de los mismos pacientes, en el cual pues se debe garantizar la cantidad de los registros, en el cual se debe registrar todo y cada uno de los cambios en estas historias clínicas, en el cual en el mismo cambio o modificación va a quedar el registro de quién la creó y cómo va a quedar su nueva versión. Entonces, esto sirve pues para rastrear toda la información del paciente con exactitud y que la información sea más eficaz y más precisa. Entonces, ahora pues lo de la disponibilidad. La disponibilidad implica asegurarse de que los sistemas y los datos estén disponibles y accesibles cuando sean necesarios. ¿Esto que implica? Proteger contra interrupciones, fallas o ataques que puedan causar una pérdida de acceso a la información crítica. Entonces aquí un ejemplo son todos los sitios web que de comercio electrónico que dependen pues de su obviamente de su disponibilidad para garantizar así un mayor utilidad de sus servicios. Esto lo hacen es alojando varios servidores en la nube. Entonces hace que si un problema está en cierto servidor, este responda a otro servidor para que pues siga con disponibilidad esa página o lo que se requiere. Entonces, como tal, esa es la disponibilidad. Pues aquí prácticamente pues está el triángulo, pues, lo que decía anteriormente, confidencialidad, disponibilidad, integridad y pues aquí pues la información. Todo esto lo cubre directamente la información y pues todos los datos. Entonces pues esto trabajan para un enfoque, perdón, eh, holístico y sólido de seguridad de la misma información para proteger pues los activos que pues los activos en este caso pues es la información donde la empresa es más vulnerable y más valiosos para la empresa son sus datos. Entonces, esto reduce mucho el riesgo de la exposición o amenaza y ataques cibernéticos. Entonces, como tal. Entonces, aquí pues vamos a dar un breve pues ejemplo de cómo implementar esto en la seguridad de la información como tal. Entonces, pues
Implementación pues de todo en las organizaciones de control de accesos, pues lo hice como basado en roles, pues el cual debe garantizar pues la confiabilidad e integridad de los datos. Entonces, pues aquí puse algunos ejemplos como tal puntuales, algunos pasos, pues que se deberían tener en cuenta pues para esta implementación. Pues como bien lo dice, en el ejemplo era poner un ejemplo de cómo implementar lo que vimos anteriormente en una organización. Entonces yo lo hice fue en tema de control de acceso, pues basado más que todo en roles. Esto lo manejamos mucho en el ambiente de tecnología. Entonces el primero, pues identificación de roles y permisos. Entonces aquí pues identificar obviamente los roles en las organizaciones o empresas y saber qué van a utilizar y qué no van a utilizar. Entonces preguntar el gerente del proyecto, el ingeniero, el administrador, el usuario final o el usuario normalito o qué es lo que va a tener como tal esos roles y especificar pues los permisos hacia ese rol. ¿Listo? Entonces aquí pues asignación de roles a usuarios. Pues ahí sí son el usuario, pues ahí tiene varios roles, varias responsabilidades. El administrador, pues obviamente tiene permisos de acceder y modificar. Y pues al final de todo, el usuario normal, pues solamente pues va a acceder a la lectura a algunos datos, más no a modificarlos. Entonces aquí ya se empieza como a asignar qué rol va a llevar cada uno de nuestros gestores en la compañía como tal. En el tercero, es la implementación técnica. Ese es el sistema pues de control de acceso basado en los roles dirigidos pues por TI. Como lo decía, esto lo utiliza mucho tecnología. De ahí desprende los aplicativos, los permisos, de dónde va a consultar la información, de dónde la va a enviar. Entonces, todo esto es la implementación técnica en una organización. El cuarto paso sería las pruebas y verificación. Este sería pues antes de darle su usuario final y eso, entonces tecnología nos encargamos de dar pruebas, hacer pruebas en los roles y pues verificar esos permisos que queden correctamente bien hechos, que no tengan más alcance a lo que debe tener su rol como tal. Entonces, ya sería el quinto paso, que sería la capacitación de usuarios que pues ahí es dependiendo de los roles y pues permisos, que ellos comprendan cuál es la seguridad y cómo acceder hacia los datos. Entonces, capacitarlos, decirles que de aquí para allá ya no pueden entrar sino manipular solamente la información y eso es con confidencialidad. Entonces, ya el sexto, por último, sería el monitoreo continuo. El monitoreo continuo, pues obviamente son los eventos inusuales que de pronto cualquier usuario o alguno que tenga algún diferente rol puede hacer uso mal debido de la información o pueda meterse por donde no debe por su rol. Entonces, pues en este caso, pues hicimos como el resultado, que pues fue exitoso toda la creación del rol como tal, pues basado como en los roles de cada usuario y dependiendo de la información que pues vaya a utilizar. Igualmente, en el mismo trabajo puse todo lo del triángulo de la CIA, implementación de la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad sobre el manejo de los roles. Entonces, en la integridad se refiere más que todo pues, a garantizar que los roles y los permisos se mantengan precisos y sin autorizaciones ni alteraciones. Entonces, eso es lo que busca más que todo la integridad sobre este ejercicio. Ahí ya después va el tema de la confidencialidad. Pues este se refiere a asegurarse de que pues todos los permisos y la información sobre los roles pues estén protegidos de todos los usuarios no autorizados, de que pues si algún rol o algún usuario no tiene permiso, no tiene que por qué estar ahí, entonces se maneja la confidencialidad. Y por último, pues la disponibilidad, que pues se refiere a garantizar que en el sistema y los datos estén disponibles cuando sean pues necesarios o consultados por toda la empresa como tal. Entonces, este fue el trabajo final, pues, de esta actividad número 2.
de lo del triángulo de la CIA, muy interesante porque pues esto lo aplica uno diariamente en su empresa. Trabajo en tecnología y sé más o menos pues manejar todo este tipo de situaciones. Entonces, por eso fue el ejemplo que lo puse en roles. Muchas gracias a todos por su atención. Feliz noche, que estén bien.